Buenos días. Les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 1, verso número 10, donde dice la Escritura: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias, oh Dios. Gracias por este nuevo día, gracias, oh Padre, por la bendición que tenemos y la necesidad tan grande, oh Dios, de meditar en esta tu santa y bendita palabra. Y Padre, acercarnos a este momento, oh Dios, te rogamos como siempre que podamos dar esta tu palabra y podamos recibirla a través de la iluminación, la dirección y el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Sí, Padre, buscamos tu rostro, tu misericordia, oh Dios, y tu gracia para dar esta tu palabra y recibirla, oh Padre, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El tema que nos ocupa hoy día es la libertad que conduce a la gloria de nuestro Dios. En este texto, en lo que antecede al texto, el apóstol Pablo está hablando acerca de una condición de grave e inminente peligro de la cual el Señor lo libró. Dice aquí la Escritura: el cual nos libró y nos libra y nos librará. Esta es una gran verdad escritural aplicable a todo creyente. Aquí hay una referencia al pasado, al presente y al futuro del creyente. Mis hermanos en Cristo, en el pasado estábamos distanciados de Dios, apartados, separados a causa del pecado. Escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y verso 34. Dice el Señor allí: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la condición bajo la cual nace todo ser humano. Les traigo a la memoria, les recuerdo las palabras del apóstol en la carta a los Romanos, el capítulo 3 y el verso 23, donde dice allí la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del pecado, la condenación eterna. El Señor Jesucristo nos libertó de esa condenación. Así lo dice Él en su palabra, en este Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nos libertó de la esclavitud del pecado y nos libertó de la condenación eterna. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Sí, Él logró la liberación del pecado sobre el monte Calvario, allí donde dio su vida santa por causa nuestra. Mis hermanos en Cristo, no solamente nos libertó de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, sino nos libertó de la pasada manera de vivir. Digo, la pasada manera de vivir cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, viviendo conforme a los designios de este mundo, de la mente carnal y bajo el príncipe de las tinieblas. Hecho, nos libertó
del dominio del príncipe de las tinieblas. Sobre ese monte Calvario, allí quedó clavado nuestro viejo hombre, ese, el cual entró a la vida del ser humano por la desobediencia de Adán. Y como dice la Escritura, así pasó a todos nosotros. Sí, dice la palabra, la muerte vino por causa de un hombre, Adán. Mis hermanos, la vida entró por Cristo, por Cristo. Él nos ha dado esta hermosa libertad, donde ahora tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial, el cual, cuando acudimos a la cruz del Calvario, perdonó todos nuestros pecados. Y como dice la Escritura, los sepultó en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Nos libertó el Señor de esa condenación eterna. Así pues, ese pasado queda sepultado. En el presente nos libra de las acechanzas del enemigo de nuestras almas, el cual, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ciertamente, ahora nosotros estamos bajo el amparo de la roca. Sí, mis hermanos, nosotros estamos cubiertos por esa misericordia de nuestro Dios. Habitamos ahora al abrigo del Altísimo. En el tiempo presente nos libra, dándonos la fortaleza para vencer todas las circunstancias difíciles que la vida terrenal nos presenta. ¿Recuerdan las palabras del apóstol en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, el verso número 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos libra del pánico y la depresión cuando estamos anclados en sus promesas y reposamos en el remanso de su presencia, el espíritu de consolación con el cual fuimos sellados cuando entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Nos libra de la ansiedad y nos libra del afán. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, Él promete aquí suplir todas nuestras necesidades. Y qué hermoso es cuando acudimos al trono de la gracia de nuestro Dios con toda confianza y con total fe en su promesa. De nuevo, dice allí la Escritura, dice allí la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y mis hermanos, con gran expectación, cuando se habla con acción de gracias, se habla, mis hermanos, de ese estado de confianza y de expectación en cuanto a la respuesta de Dios para con nosotros. Esto, sí, mis hermanos, esto nos inunda con la paz que sobrepasa todo entendimiento. En esto nuestros corazones reposan
y se regocijan cuando nuestros pensamientos están centrados en Cristo Jesús. Nos libra del poder de la carne y del mundo. Mis hermanos, cuando guardamos la distancia prudente para la edificación de la naturaleza espiritual, nos libra del poder de la carne y nos libra del poder de la carne cuando saturamos nuestras mentes con su palabra y la recibimos con regocijo y expectación en nuestros corazones. El llamado es a desarrollar nuestras mentes conforme a la mente de nuestro Salvador. Y para esto tenemos que sumergirnos en su palabra, atesorarla en nuestros corazones. Mis hermanos en Cristo, ¿cuánto tiempo estamos empleando en la meditación de la palabra de Dios? Especialmente en estos tiempos de crisis tan aguda. La necesidad es muy grande. Nos libra del mundo cuando guardamos de manera prudente la distancia suficiente para evitar la contaminación. Oh, cuánto énfasis se está haciendo en estos días debido a la pandemia que está sufriendo el mundo, de guardar la distancia, de ser prudente y guardar la distancia. Y veo y contemplo cuántos hermanos en Cristo están haciendo esto. Y de hecho, a veces cayendo innecesariamente en estado de crisis y poniendo todo esfuerzo en cuanto a guardar las reglas para preservar, mis hermanos, lo que perece. Y de hecho, es bueno que sean prudentes y es bueno que cuiden de sus vidas, pero espero que esto traiga un estado de reflexión a nuestras mentes y nuestros corazones. Si esto hacemos siguiendo la guía del gobierno terrenal, ¿cuánto más, mis hermanos, debemos nosotros de seguir las instrucciones que recibimos de nuestro Rey y de nuestro Padre Celestial? Sí, Él nos libra del mundo cuando guardamos la distancia, cuando nos mantenemos alejados, mis hermanos, de las influencias mundanas y de las influencias carnales. Para preservar, para mantener esa íntima relación con nuestro Dios y poder recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para sus hijos. Y de hecho, estar totalmente preparados para glorificar su santo y bendito nombre y llevar esta palabra de la reconciliación y de la libertad en Cristo a los corazones que así lo necesitan. Sí, prudente el distanciamiento social, que esperamos no dure por demasiado tiempo, porque si es así, esto va a engendrar más maldad y ciertamente el amor se enfriará. Acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios. Mis hermanos, vivamos la experiencia de esa reconciliación. Hecho dice aquí la palabra, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande
muerte nos libertará, nos librará en el futuro. Sí, mis hermanos, porque nuestro futuro está en las manos de nuestro Padre Celestial. Digo, nuestro futuro está en las manos de nuestro Padre Celestial. Segunda carta a los Corintios, en este mismo capítulo 1, verso número 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nuestro futuro está seguro cuando encomendamos nuestro camino a nuestro Dios. Salmo 37, versos 5 y verso número 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, verso 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Nuestro futuro, sí, mis hermanos, está en las manos de Dios. Nos librará del aguijón de la muerte y del sepulcro. Digo, nos librará del aguijón de la muerte y del sepulcro. Nos librará de este cuerpo de muerte. Hermosas palabras encontramos allí en esta primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versos 53 al verso 57, donde dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está el aguijón? ¿Y dónde está la victoria? Del sepulcro. De allí nos levantará el Señor. Así está prometido en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, comenzando con el verso número 13. No os contriscáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué clase de futuro tenemos asegurado? Por esa sangre bendita que se derramó sobre el monte Calvario, por nuestro Salvador, que se levantó de entre los muertos, victorioso, para sentarse a la diestra del Padre, interceder por nosotros, llenar nuestras vidas de bendiciones y de esta gran esperanza. Él nos libra del aguijón de la muerte, Él nos libra del sepulcro, bajo una esperanza gloriosa y una esperanza eterna. Y mis hermanos en Cristo, estamos cerca del cumplimiento de esta palabra. La venida del Señor se aproxima. Estemos listos, aguardando
este gran acontecimiento bajo el cual nosotros recibiremos la totalidad de la gloria de Dios en nuestro ser. Digo, la totalidad de la gloria de Dios en nuestro ser. Sí, la libertad que nos conduce a la gloria del Dios del cielo. Escuchamos las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo número 3, verso número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí, sí. El Dios del cielo tiene reservado para nosotros un precioso tabernáculo de gloria eterna, conforme a la imagen de su propio Hijo. Digo, conforme a la imagen de su propio Hijo. En Él tenemos esa confianza. En Él tenemos esa hermosa promesa de esa habitación celestial. ¿Recuerdan sus palabras? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, mis hermanos en Cristo. El Señor nos libró de las consecuencias del pecado. El Señor nos libra en el día de hoy, en nuestro tiempo presente, y nos librará en el futuro. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. De nuevo, la exhortación es a vivir esta experiencia y a poner por prioridad en nuestras vidas ese precioso reino celestial. Cultiven esto en sus vidas, cultiven esto en sus hogares. Y sí, esa paz que trasciende todo entendimiento confortará, cubrirá sus corazones. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por esta tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, oh Padre. Te damos gracias por, Padre, la obra tan maravillosa que ese tu Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas, conduciéndonos, oh Padre, por el camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino que conduce a tu trono de gracia, oh Dios, el camino que conduce a la totalidad de la gloria tuya, oh Padre. Gracias por esa esperanza bendita. Y gracias, oh Padre, por esta liberación bajo la cual ahora podemos clamar a ti, oh Dios, como hijos tuyos que somos. Y sí, Padre, que esa paz tuya guarde nuestros corazones, que podamos andar por los senderos de este mundo, oh Padre, sin temor alguno, confiando, Padre, en tus promesas y de nuevo sabiendo que efectivamente nuestro presente, nuestro futuro están en tus manos. Gracias, oh Dios. En tu misericordia siempre aguardaremos. Buscamos tu rostro y lo hacemos con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel delante del cual un día tendrá que doblarse toda rodilla y confesar que Él es el Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén
Dios les bendiga.